Bueno, este quizá lo debería haber puesto antes, pero yo lo utilizo para trabajar lo que vimos en el último video de push dinámico, ¿sí? Para trabajar las conducciones en función del lado de la cancha y los pases como para hacer los paralelos, que suelen ser los más complicados. A los chicos y a las chicas en edades iniciales se les complica mucho en los desbordes el poder jugar el pase a 90, sea de izquierda a derecha, o sea, de izquierda ya desde ya que se les complica horrores, pero de derecha también no es fácil que lo logren hacer, entonces el pase paralelo se trabaja desde este ejercicio, bastante fácil, ¿sí? Podemos hacer que inicialmente la pasen un poquito más atrás antes de llegar al cono para que jueguen en diagonal y después pedirle ya que lleguen al cono para jugar el pase y salimos de este lado. Jugamos ya con una bocha sola, ya el juego corre, o podemos poner dos bochas también, ¿sí? Podemos poner a este jugador con bocha, a este jugador cuando pasa la pelota, le pedimos ya a este que salga para que no tenga que esperar y podemos trabajar con más jugadores y jugadoras. Este me parece más interesante hacerlo hacia el otro lado que como está armado acá. Yo generalmente lo hago no para trabajar desde este lugar, lo hago para trabajar el perfil desde este cono de acá, que es el perfil de izquierda, que es muy complicado, que bueno, como les decía, tienen que conducir la pelota dejándola atrás con los hombros en diagonal para poder jugar un pase de push y no una cucharita, que es lo que se suele hacer cuando se juega de ese lado. Y lo que vimos en el ejercicio del formato de corredor, digamos, de pasillo, que bueno, o sea, acá se trabaja mucho más centralizado y podemos corregir mucho más estando cerca de los jugadores o las jugadoras. Con el mismo formato, que me olvidé de ponerlo, ahora que recuerdo, hay un juego que está muy bueno, o una especie de medio, que está muy bueno, que es de esta manera, ¿sí? Donde hay cuatro jugadores en la periferia del cuadrado, ¿sí? Tienen que estar fuera del cuadrado y dos jugadores defensores o jugadoras defensoras adentro. La regla es que la bocha siempre tiene que pasar por dentro del cuadrado. ¿Sí? Entonces es un medio normal. Estos jugadores o jugadoras tienen que interceptar y si lo logran, bueno, salen afuera y este entra. Entonces ya directamente está la rotación dada. Regla, que la bocha siempre tiene que pasar por adentro del cuadrado. Queremos complicarlo un poco más. Bueno, siempre tienen que jugar a 3 toques máximo. Siempre tienen que jugar a 2 toques máximo. Tienen 3 segundos para jugar el siguiente pase. No sé, defensores, defensoras, si tocan la bocha, la recuperan, no hace falta que la intercepten literalmente. O sea, si tocan la bocha y la bocha termina llegando al destino, bueno, no. Volvemos para atrás, jugador o jugadora que hizo el pase va al medio, jugador o jugadora que la tocó sale afuera. ¿Sí? Acá lo que suele pasar muchas veces cuando fallan, o lo que yo pido porque no saben cómo rotar, o quién es el que corresponde, o a quién le corresponde salir. Si falló el pase y el culpable es el que hizo el pase, es él o la que va a defender. Si lo que falló fue la recepción, ¿sí? Quien falló va a defender. Si hay uno que claramente estaba metiendo presión, cosa que en este ejercicio veo complicado, pero bueno, puede llegar a ser, está bien, se merece salir, sale. Si no, el que hace más tiempo está en el medio, es el que le corresponde, ¿sí? El derecho de salir afuera. ¿Está? Bueno, nada, para trabajar el push está muy bueno para jugar a 2 toques, para hacer una lectura posterior a cada recepción, para trabajar el control, las recepciones abiertas, movimiento de pies posterior a la recepción, cuando se pide jugar a 2 toques es fundamental, el pase amagado, sobre todas las cosas se puede trabajar con este ejercicio y también es un ejercicio en el que hay mucho desgaste. Que es la idea en todos, ¿sí? Creo que son todos ejercicios, exceptuando por ahí la competencia en la que tenían que hacerse pases, son todos ejercicios en los que hay un gasto calórico importante. El viejo y clásico y conocido ejercicio de punta del cuadrado, ¿sí? Un jugador o jugadora en el medio y 3 controlando, donde lo que tienen que hacer es hacerse pases, podemos hacer por número, esa la competencia la plantea cada uno a Piacere. La idea es que el o la jugadora que no recibió siempre genere las dos opciones de pase con ángulo para complicarle la vida a quien defiende. ¿Sí? No quedarse en el pase diagonal que pasaría por dentro del radio de acción de él o la defensora. Nada, es un ejercicio clásico, pero me parece que es importantísimo, ¿sí? Hay un concepto en este ejercicio que muchas veces no se logra en la vida del o la deportista, que es el principio de triangulación, pero llevado a él o la jugadora que es
la punta del cuadrado. ¿Sí? Se llama punta del cuadrado porque justamente tenemos que ir buscando siempre la punta libre, que es la que me permite generar esos ángulos. ¿Y de qué va? Bueno, se puede empezar a trabajar desde ya. Va desde entenderse como un segundo receptor, como la segunda opción. ¿Sí? Cuando no puedo jugar la primera opción, tengo que intentar anticipar al máximo la segunda opción. O sea, no es pasa la bocha, ay, vi que la pasó y que la recibió, entonces voy ahora. No, lo ideal es, en cuanto, por ejemplo, identifique que no voy a poder recibir porque el verde está acá en el medio, por ejemplo, ya vi que esta bola es lógico que venga acá. Bueno, mi movimiento tiene que iniciar cuanto antes, para que este jugador o jugadora, en cuanto reciba, ya me tenga para jugar rápido. ¿Sí? Fíjense cómo ese concepto se traslada, por ejemplo, lo voy a mostrar acá mismo, a una situación tan clásica como un corte, por ejemplo, o una presión ciega de un win. Vamos a hacer ese que es más esclarecedor, me parece. Entonces, central de la derecha, half derecho, 5, imagínense ahí un 5 en un box, y un win izquierdo. ¿Sí? Bueno, se trabaja la posición de este o esta jugadora, ¿sí? Donde lo que tiene que empezar a pensar es, bueno, voy a recibir al límite para escurrirme por afuera, esta jugadora está metiendo presión, entonces tengo que tirarme para atrás para siempre ofrecer el pase fácil, o ya empiezo a ver que, bueno, esta jugador o jugadora vino acá a presionar ciego y es muy probable que la bola venga al 5 para generar la triangulación, entonces, bueno, arriesgo. Sí, obviamente esto es decisión, depende mucho de muchas cosas, ¿no? No solamente esto que estoy diciendo, pero bueno, arriesgo. Voy a arriesgar y voy a venir a una opción en la que ya directamente le quité el apoyo a la central o al central con bocha, pero sí sé que tiene una llegada segura en la cual yo voy a romper línea. Ni hablar de que, bueno, obviamente podemos jugar con flick, ¿no? Pero bueno, hay una posición límite muy importante de los half que tienen que entender eso. Cuando ya no puedo jugar como primera opción paralela, ¿sí? Bueno, tengo que empezar a pensar en ser segunda opción. Y ni hablar de los delanteros o delanteras, ¿no? Lógicamente también lo mismo. Si pasamos la bola acá, tenemos un delantero o una delantera acá, por ahí vemos que, no sé, está presionado ciego, se pegó mucho el 5 al 5 y que veo que, bueno, tengo una ventana como para salir a recibir, entonces puedo jugar como primera opción. Pero si ya veo que esta jugada está en zona, bueno, ya puedo prever que la jugada puede terminar viniendo acá y ya directamente empiezo a pensar en que mi futura opción va a ser en esta zona. Entonces no vengo a pararme acá, mantengo la posición. O si yo estaba acá, empiezo a ver que, bueno, la resolución de la jugada es muy posible que termine en triangulación. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero dejo la zona, arrastro marca, para después venir y jugar. Insisto, son cosas tácticas colectivas, pero fíjense como parte del concepto de un ejercicio tan sencillo como un punta cuadrado, un 3 contra 1. ¿Sí? Y es esto básicamente, cuando los jugadores o jugadoras empiezan a entender estas cosas, está bien, hay una propuesta táctica colectiva, pero facilita un montón toda la resolución posterior en la medida en la que entendamos qué acción o consecuencia puede generar lo que vaya a hacer yo o lo que vaya a hacer el rival o la rival. Entonces no me parecía que esté de más aclararlo en esta instancia. Voy a seguir porque se va a hacer eterno si no. Punta de cuadrado, un ejercicio que se trabaja el push constante en edades iniciales. Bueno, el mismo formato pero sin el defensor o la defensora, ¿sí? Con dos bochas. Acá lo que tienen que hacer es jugar en simultáneo el pase. Cuando se dicen ya, sale el pase de este jugador o jugadora a esta de acá, y lo mismo en este sentido. Entonces ya recibimos la segunda bocha, la jugamos en la medida en la que esta está jugando la bocha hacia este lado, y así sucesivamente se va girando la misma pelota. A la orden del entrenador o la entrenadora se cambia de lado. Entonces en esa pequeña recepción futura lo que tienen que hacer es cambiar la intención. En vez de estar recibiendo siempre abierto, bueno, van a tener que hacer una recepción cerrada para cambiarle la orientación al pase y jugar hacia el otro lado. Entonces empezamos a trabajar, aparte de estar haciendo muchos push, que posterior a la recepción levanten la cabeza, que reciban abierto, entonces ya se coloquen la bocha donde van a necesitar jugar después. Los distintos tipos de recepciones que querramos trabajar, ¿sí? En este caso aplico una recepción más lateral, horizontal, digamos, con el centro de gravedad abajo para ya directamente recibir y jugar, pero podemos trabajarlo con otras si tenemos ganas y nos parece hacerlo. Trabajamos la tensión para que cuando se grite ya se trabaje el cambio repentino de recepción para qué sé yo, por ahí
quería recibir abierto y me sorprendió una presión ciega y tengo que proteger la pelota, entonces eso puede ser muy útil para un central o una central. Y se trabaja también el principio de un cambio de peso de juego, un cambio de lado, ¿sí? Donde recibo y tengo que jugar hacia el otro lado y lo mismo en el otro sentido. Entonces me parece como que es una pavada, ¿no? Lógicamente el ejercicio, pero es una técnica individual que acompaña muchas circunstancias, situaciones distintas. Siguiente, el famoso juego del reloj. Seguramente muchos o muchas lo conocerán, pero bueno, lo voy a explicar directamente con una bocha más. Que estos jugadores van a tener una bocha. ¿De qué va el ejercicio o el juego? Bueno, hay un equipo de 4 que se tiene que pasar la bocha. Yo generalmente pido que se coloquen más atrás de los conos para que los pases sean por afuera. ¿Sí? Esto es porque después empiezan a hacer todos los pases por adentro y terminan haciendo los pases así y terminan robando un montón de distancia. Entonces generalmente lo arreglan que la bocha tenga que correr por afuera, que puede ser que fallen y la bocha vaya por adentro, pero este pase no cuenta. Entonces lo que tienen que hacer, como bien les digo, es este equipo de acá tienen que hacerse pases y contarlos. 1, 2, 3, 4, lo mismo. Podemos cambiarle ese sentido si queremos o podemos hacerlo siempre para un lado y después repetirlo y hacerlo para el otro. Mientras se hacen pases, este equipo tiene que correr. En este caso, como les digo, les puse bocha. Vamos a hacer que tengan que correr con bocha. Lo único que tienen que tener cuidado acá es que no se choquen, ¿sí? Porque muchas veces vienen conduciendo con la cabeza baja y por ejemplo, la pasó a un costado, tuvo que corregir y se pueden chocar, entonces tengan cuidado con eso. Yo por eso generalmente al principio lo hago sin bocha. Tiene que conducir alrededor del cuadrado, ¿sí? Dejarle la bocha al segundo, el segundo tiene que hacer lo mismo y así los 4 jugadores o jugadoras que hay acá. Cuando terminan de correr, se acaba el conteo de pases. Entonces hagamos de cuenta de que, bueno, llegó el último, llegó cuando este jugador o jugadora le pasó la pelota acá y van 30 pases. ¿Sí? Bueno, 30 puntos tiene el primer equipo. ¿Qué tienen que hacer? Y tienen que cambiar de roles. Los verdes tienen que ir al cuadrado, amarillos o amarillas al cono con la bocha y obviamente el objetivo de los que van a hacerse pases va a ser superar 30 pases o 30 puntos y el objetivo de los que o las que están afuera es girar alrededor del cuadrado lo más rápido posible para no darles tiempo a los otros a que hagan los 30 pases. También lo mismo, se trabaja el que jueguen a 2 toques, que reciban abierto, que ya se acomoden para el siguiente pase, los push, la precisión y todas las cosas que vimos antes, pero ya con un formato jugado que estaba entretenido. A veces cuesta un poco hacerlo porque quieren jugar siempre a lo mismo, pero si es una propuesta nueva, después a la larga termina copando. Siguiente. Mismo formato. Fíjense que ya venimos de varios ejercicios en los que estamos trabajando simplemente con un cuadrado ubicado más o menos a la misma distancia. Sí, en este caso acá hay un rombo en el medio, lo pueden trabajar solo con un cono o pueden poner este rombo más alejado, o sea, hacerlo más grande. Yo lo puse así de esta manera porque para evitar que se choquen más que nada. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, hay una bocha con este jugador o jugadora y lo mismo de este lado. Tienen que conducir al cono que tienen más cerca y jugar el pase paralelo o es una suerte de dejadita. Por ahí también se puede trabajar. Obviamente se lo adaptan y pueden trabajar de la manera que más les guste. En simultáneo. ¿Sí? Entonces se juega la bocha para acá. Obviamente a donde pasan van. A donde paso voy. Y sale este jugador, lo mismo conduciendo, pasa la pelota, viene, en simultáneo esto está pasando de este lado, juegan y bueno, etcétera, etcétera. Es bastante sencillo, no hay mucho más que explicar. ¿Sí? Acá me sale el reloj que voy 47 minutos, voy a hacer 2 de 30 seguramente. Juego, no sé cómo llamarlo, es de puntería, un ejercicio de puntería, de kermés, por así decir. La idea es que haya 2 equipos enfrentados. ¿Sí? Yo le puse bocha a uno solo, que lo que tienen que hacer es, el gesto técnico que elijamos, en este caso de push, tienen que pegarle al cono para voltear la pelota. ¿Sí? Cuando la pelota cae, suman un punto. Entrenador o entrenadora puede o reponer la bocha o dejar que esta bocha no esté más y que tengan que jugar con estas 3 que quedan hasta que no quede ninguna bocha y ahí lo frenan. Pero bueno, solo elige cada uno. Problemas que tiene este juego, que por ahí este jugador o jugadora intenta buscar este cono, le erra, digamos, y la bocha se va afuera. Entonces, en vez de tener que venir a buscar este jugador una bocha o este jugador una bocha, estaría bueno tener muchas nosotros para reponerlas
tirándosela con la mano, con el palo, como sea, ¿sí? Variantes o cosas que me hubiera gustado mostrarles que no, por ahí yo me parece que es lo más práctico y lo que todo el mundo debería tener, unos conos y unas bochas, ¿sí? Está bueno poner distintos conos y que cada uno tenga un puntaje, se puede hacer con tortuguita y con los saltos, pero bueno, también si son ocurrentes o si tienen material a disposición pueden hacerlo con distintos objetos que tengan distinto puntaje, que haya algunos más fáciles que valgan 1 y que haya algunos un poco más difíciles que valgan 2. Son muy útiles los conos altos, pero que tienen una base no tan ancha o no tan grande, que son inestables, entonces los pueden voltear. Pero bueno, insisto, pueden poner un cono grande que valga menos que un tortuguita que sea chiquitito, que si le pegan suman 3 puntos y demás cosas. Sí, es entretenido y, insisto, los tienen bastante tiempo haciendo push, que a la larga es lo que queremos, que repitan sin aburrirse, y hacer bien la técnica individual y posicionarse bien les va a ayudar al éxito del ejercicio. Ya un poquito más, también generalmente lo uso como primer ejercicio, puede ser si entrada en calor, porque tenemos 4 jugadores de este lado y 4 del otro lado, ya hay 8 activamente, digamos, una vez que ya el ejercicio está rodando. ¿Y de qué va? Bueno, tienen que conducir hacia el cono que tienen adelante y jugar el pase en diagonal. Tienen que conducir hacia el cono que tienen adelante y jugar el pase en diagonal. Tienen que conducir hacia el cono que tienen hacia adelante, jugar en diagonal. Y acá al final yo lo terminé con un campo minado, pero bueno, pueden ustedes elegir lo que más les guste. Trabajar como técnica individual, o pueden poner un nuevo pase y que se tira al arco, o un centro al área, un desvío, o lo que quieran. Y de otro lado lo mismo. ¿Sí? En este caso yo los hago y las hago cambiar de lado, pero más que nada por una cuestión de sectorizar el espacio de la cancha en la que están jugando, porque la realidad está en que este jugador o jugadora hace un pase de derecha a izquierda, este hace un pase de izquierda a derecha y este hace un pase de derecha a izquierda, o sea, están teniendo 2 contra 1, entonces está bueno cambiarlos para una cantidad de estímulos, pero se puede agregar un cono más o un pase más y quedarían igual. Pero a la larga están trabajando lo mismo y están haciendo lo mismo, ¿sí? Se puede trabajar el cambio de empuñadura, el push dinámico, los distintos tipos de push sobre la conducción y bueno, y el pase diagonal sobre la conducción también. Variantes, cambiar la orientación de los conos, la orientación de la carrera, que tengan que venir hacia adentro y jugar pasando el cuerpo. Se puede hacer que salgan hacia la pelota, que en la recepción se choquen con la bocha para arrancar dinámico a contrapelota y distintas cosas que pueden aplicar al mismo ejercicio. Este es un poquito complejo, ¿sí? Fíjense que es importante esto, que mínimamente haya 12 jugadores o jugadoras para hacerlo, ¿sí? Si les llega a sobrar o si tienen más, son 14 por ejemplo, les sugiero que los pongan en mitad de cancha, porque es donde más rápido van a irse los jugadores o las jugadoras y van a necesitar gente para que empiece el ejercicio y es importante. Suele ser difícil que lo entiendan al principio, yo lo suelo hacer ya séptima, sexta para arriba, pero bueno, una vez que lo enganchan sale y se puede utilizar en muchos gestos técnicos en distintas etapas del año. La idea es que esta bocha, ¿sí?, salga en diagonal, o sea que en conducción, ¿no? Este jugador o jugadora conduzca en diagonal y juegue una descarga, ¿sí?, colgadita, como quieran lo trabajan. Tras lo cual viene corriendo a recibir adentro de 25 yardas un pase en diagonal desde ese cono. Tras lo cual, bueno, entra al área y tira al arco. ¿Qué pasa después? ¿Sí? Este jugador o jugadora que recibe esta bocha con la misma, por eso solo hay una, lo tiene que hacer hacia el otro lado. Descarga, bueno, acá va a salir otro, continuo, cada vez que reciben, descargan y salen. Entonces va a ser bastante rápido. Sale hacia allá y sale una bocha del otro lado. ¿Sí? Es bastante fácil realmente, ¿sí? El problema más grande está en la rotación, que en realidad me parece que es el punto a favor que tiene el ejercicio. O sea, lo mejor del ejercicio es que la rotación está hecha por sí sola. Es brillante eso. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a borrar. Porque este jugador o jugadora van a terminar tirando de este lado. Esto es importante. Porque muchas veces lo que pasa es que cuando la cuelgan y salen corriendo, o recortan hacia adentro o salen corriendo, reciben y tiran de este lado. Y ahí se empieza a complicar la rotación. Sí, es importante. Obviamente si lo quieren cambiar lo pueden cambiar, ¿no? Pueden pedir que se crucen y que después roten hacia el otro lado, pero
se les va a complicar más por lo que les voy a explicar. Entonces este jugador o jugadora rota de esta manera, tira al arco y rota al cono que tiene más cerca. ¿Sí? Esta jugadora que pasó la bocha rota al cono que tiene más cerca. Entonces ya tenemos dos posiciones cubiertas a futuro. Tenemos esta posición cubierta a futuro y esta posición cubierta a futuro. Ahora, cuando empezamos del otro lado, tras esta descarga e ir a tirar al arco, ¿sí? De acá vamos a rotar a cubrir la posición de esta que la pasó y que se fue. ¿Sí? Y esta que va a pasarle la bocha a esta jugadora va a ir al cono que tiene acá. Entonces la rotación es muy fácil. Se rota al cono que se tiene más cerca. ¿Sí? Desde este cono, luego del pase, venimos acá. Desde este cono, luego de tirar al arco, que terminamos acá tirando al arco, venimos al cono que tenemos más cerca. Desde este cono acá y desde este cono terminamos tirando al arco acá y tenemos que venir al cono que tenemos más cerca. Y ya está dada la rotación, ya lo hacemos de los dos lados continuamente, no hay ni siquiera que pedirle que frenen ni que cambien de lado, porque la rotación está para cambiar de lado en sí misma. Entonces eso me parece lo mejor del ejercicio y obviamente hay un desgaste importante, ¿sí? Lo podemos hacer más corto o trabajar, qué sé yo, esto que sea de flick, de barrida. Y está bueno porque, bueno, obviamente metemos la descarga e ir y trabajamos el pasársela a un jugador, una jugadora en movimiento, que no es siempre fácil. Siguiente. Este también es muy complicado en su rotación porque es también quitarles el chip de la clásica que es a donde paso voy, ¿sí? Fíjense que no hay conos y ahora les voy a aclarar por qué no les suelo poner conos. La idea es salir desde acá con un pase y jugar la ruta externa. ¿Sí? El ejercicio es muy sencillo realmente. Este jugador o jugadora pueden venir acá afuera a recibir y el que inició el pase es el que termina viniendo al área a definir. Tras el centro define, de lo que quieran. ¿Está? ¿Qué pasa? ¿Cómo se rota? Se rota en dirección contraria, es a donde pasé la pelota. Entonces, si pasé la pelota en punta, tengo que venir a la posición de lo que sería el pase atrás. Si pasé la pelota a lo ancho, tengo que venir a la posición de inicio para terminar definiendo. Si definí, tengo que venir a la posición de salir a recibir en punta. Si recibí en punta y jugué el centro, tengo que venir a la posición de ser yo quien pase la pelota en punta después. ¿Sí? Entonces la rotación está dada de esta manera, ¿sí? Que es contraria al sentido que tiene la pelota, que el sentido de la pelota es hacia allá. ¿Sí? Entonces esa es la complicación que se genera. ¿Por qué no hay conos? Bueno, porque la idea es que esas posiciones que se van tomando sean dinámicas. ¿Qué quiere decir? Bueno, acá este jugador se fue, tiró al arco. Este la pasó en punta, ¿sí? Este la pasó para afuera, entonces este se va, ya no cuenta. Este, después de pasarla en punta, viene acá y el segundo jugador o jugadora se la pasan cuando quieren, básicamente. Cuando tienen ganas de pasarse a este jugador o jugadora, se la pasan. No importa que reciban acá, que reciban acá o que reciban acá. Porque siempre van a hacer lo mismo. Siempre tienen que hacer la misma cantidad de pases y a la larga está bueno porque les cambian el ángulo de pase constantemente. ¿Sí? Y lo importante es entrenar, aparte de la ruta externa, eso, el correr, el pasarle la pelota a un jugador en movimiento, a una jugadora en movimiento, pero el tener que cambiar el perfil cuando se llega a la posición o cuando viene el pase y que el pase no venga atrás, porque si yo venía corriendo y el pase vino atrás, o me obligó a frenarme o directamente la bocha se fue al lateral y parece una pavada, pero situación partido, a todos o a todas nos pasó que, no sé, despeje, cualquier cosa, ¿sí? Jugador, jugadora, recibe, equipo contrario, presión dinámica, ¿sí? Todo el mundo para adelante, entonces estábamos pasados, ¿sí? Esta jugadora tiene que volver a ayudar, volver a ayudar, y se la terminamos pasando acá, a que reciba de espalda, ¿sí? Y que, bueno, llame aún a más presión todavía. Ni hablar de que si se la pasamos y no llegó, o se la tiramos más adelante y la bocha se fue al lateral y no juegan rápido, o si se la tiramos más adelante y ya venía la presión y se lleva la pelota a la presión. ¿Sí? Entonces es importante este pase ancho de que esta jugadora corra lo más rápido que pueda, pero que ya venga mentalizada en que tiene que cambiar, tiene que girar para cambiar el perfil y recibir, frenando y cambiando la intención como para poder jugar hacia adelante y romper la presión. ¿Sí? Me estoy seguro de que ya saben de lo que hablo y que se lo encontraron, y si no, créanme que se lo van a encontrar, de que acá generalmente le juegan esta bocha y o no llega el pase o llega y esta jugadora está pobrecita sola con su alma, no sabiendo qué hacer y queriendo tirar la bocha de cucharita por arriba de la reja, más o menos.
Entonces esto está bueno para trabajar de esa manera y obviamente es un ejercicio en el que termina con la lengua afuera también. Ya me quedan 2 nomás. Bueno, este hace mucho no lo hago realmente. ¿Qué pasa? Es un ejercicio que es bastante estático, es complicado de hacer, necesita mucha repetición y mucha frustración y paciencia, y es bastante estático. Y no es tan fácil la rotación, es como que no se lo estoy vendiendo muy bien, está bueno, pero bueno, ahora van a entender a lo que voy. La disposición la hice así, pero pueden trabajarlo con un pase desde el medio hacia los costados y hacer esta figura o una figura que se les ocurra en izquierda y en derecha si tienen más gente, ¿no? Lógicamente, pero lo voy a mostrar así porque va a ser más claro. La idea básicamente es que el jugador o la jugadora que va a hacer el pase le diga al mismo momento en el que está realizando el gesto técnico un color a quien va a recibir. Obviamente un color dentro de los que hay a continuación, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la receptora? Jugar el color que le dijo el anterior o el anterior. Y a su vez, cuando hace eso, tiene que gritarle un color al siguiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sale el primer pase y dice amarillo. Entonces este jugador tiene que adaptar su postura, su perfil y orientar su recepción como para poder jugar su futuro pase al amarillo. ¿Cuánto tiempo tiene para hacer eso? Bueno, el tiempo que tarda el recorrido de la bocha, que no es mucho. Y a su vez, tiene que hacer eso y gritarle un color al siguiente. Son un montón de cosas. Es difícil realmente. No sale nunca al principio. Pero bueno, hay veces que les presenta un desafío y termina siendo entretenido y estimulante por ese lado. Entonces le pasa la pelota y grita azul. Entonces este o esta de acá lo que tienen que hacer es adaptar su postura y su perfil para poder jugarle después al azul y a su vez gritarle naranja o rosa. Tras lo cual, bueno, directamente si recibió el rosa por ahí le hacemos tirar al arco, si recibió el naranja hacemos que se la juegue al rosa y que el rosa tire al arco. ¿Qué pasa? Bueno, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer que este jugador o jugadora directamente tenga que jugar un pase a la segunda línea y no pueda saltear línea. Y que pase lo mismo después. Entonces, directamente cuando decimos amarillo, este jugador o jugadora le puede gritar o rosa o azul. No puede gritarle más naranja. Entonces ya directamente hacemos dos pases y ya se va. Para que sea más dinámico y más fluido y no sea tan complicado. Y que no se genere que por ahí nunca recibió el naranja y tenemos que jugar el último pase al naranja, donde ya jugaron todos los demás, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, el naranja o tiene que correr un montón y después la rotación se complica o obligamos a naranja, no sé. Entonces hay ciertas cosas que cuando lo hagan se van a dar cuenta que por ahí no son tan fáciles, pero bueno, le pueden encontrar la vuelta. Básicamente el tema está en la rotación, ¿no? O sea, se puede hacer una rotación fija. Pero bueno, piensen que ya tienen muchas cosas que entender y que hacer y procesar, como para agregarle una rotación fija de decir, bueno, este acá, este acá, este acá. Es fácil, pero bueno, después a la larga termina medio complicándose porque reciben de acá, se la pasan al azul por ahí y tienen que rotar acá. Y no están chipeados de esa manera. Entonces está bueno como para sacar un poco del molde al jugador o la jugadora y hacer algo distinto, pero no es tan fácil. ¿Sí? Y lo mismo, tiene un desarrollo posterior también que permite un montón de cosas. O sea que podemos hacer después que cuando se grite amarillo, no solo el receptor o la receptora tienen que jugarle al amarillo, sino que el amarillo cuando escucha su color tiene que trasladarse, moverse del cono hacia cualquier lado. Entonces obligamos acá, aparte de todo lo que tiene que ya hacer de base, hacer un pre-scanning, como para ver hacia qué lado se movió el jugador o la jugadora, como para orientar ya así la recepción hacia donde va a tener que jugar después. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si este pasa la bola y grita rosa, rosa afuera, pim, ya empezamos a trabajar también las recepciones dinámicas, lo que querramos trabajar. Insisto, no es fácil, lo pueden probar. A mí me ha resultado y he dicho que bueno está, pero lo dejé como que no lo hice mucho. Lo suelo hacer en etapas tardías con un equipo de plantel superior, más que nada. Y si no me equivoco, viene el último, que es muy sencillo, es para trabajar el pase filtrado, digamos, y ponerle una dificultad, acortarle el margen de error, ¿sí? O que el margen de error sea mayor, por ahí estaría bien dicho. ¿Cómo es? Bueno, defensor-defensora y dos jugadores de un mismo equipo.
pase. Cuando sale el pase, este jugador o jugadora, la delantera, ya puede empezar a moverse, ¿sí? Defensor después del pase tiene que venir a proteger el carril. Entonces obligamos a qué? Obligamos a que este o esta jugadora juegue 2 toques rápido. Entonces que no demore mucho tiempo y que tenga que hacer este pase al lugar correcto. Si lo juega muy central, bueno, va a pasar lo que pasa normalmente, que es, más allá de que en este caso este jugador o jugadora esté interceptando, si tienen una marca, generalmente anticipa la marca cuando el pase viene más adentro que afuera. Yo generalmente pido que si erren para afuera. Y bueno, le damos una ventana que, no sé, vamos a hacer de cuenta de que el defensor o la defensora llegaron hasta acá. Bueno, le estamos dando una ventana bastante chiquita como para que puedan jugar el pase. Entonces, no solo eso, sino que no tienen que jugar un pase muy fuerte, porque si no directamente capaz ni siquiera llega este jugador o esta jugadora. Entonces empezamos a trabajar. Lo importante para mí en estos casos, lo más importante en estos casos es romper la línea, más allá de que el pase sea muy preciso. Muchas veces conviene que el pase sea por ahí blandito, pero rompa línea y que este jugador o jugadora se encuentre con la bocha a tener que siempre jugarle un pase misil para que reciba un pase complicado. ¿Sí? Por lo general con un pase bombeadito ahí, prima la espalda, ya es suficiente. Entonces bueno, lo podemos manejar, podemos ir moviendo las posiciones, podemos ponerlo más afuera todavía, entonces ya ahí se lo complica un poco más. Ahí sí ya tenemos que recibir y jugar rápido un pase suave como para que que llega más tarde termine recibiendo ahí, y variantes que podamos agregar y que querramos. Obviamente lo podemos trabajar de los dos lados. Así que bueno, eso fue todo. Fueron bastantes ejercicios. Me parece como que todos o muchos permiten trabajar con distintos gestos técnicos, entonces van a tener para entretenerse para un rato con todo lo que fui mostrando. Si alguno no quedó claro, coméntenmelo. Y bueno, es eso nomás. Cualquier cosa me lo dejan abajo, y espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video, ya seguramente en el campo con un gesto técnico nuevo. Que estén muy bien. Chau, chau.